Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Galo Moreno y esta vez estaremos hablando de lo que es programación SFC en Rockwell para la clase de Sim. Los temas que vamos a tratar dentro de este video son un poco de teoría del lenguaje SFC, estructura del lenguaje SFC, elementos que componen este lenguaje y un poco de lo que es programación SFC dentro del entorno SR-Logic 5000 de Rockwell. Adicional, vamos a ver un ejemplo práctico para tener en cuenta cómo se emplea todo esto. Avanzando. Los objetivos que nos hemos planteado es conocer y entender la programación de PLCs basados en el lenguaje SFC, adquirir conocimientos acerca de este lenguaje y tratar acerca de algunas de sus principales características. Y mediante un ejemplo práctico, entender la manera de programar el lenguaje SFC dentro de lo que es Rockwell y el programa SR-Logic 5000 como tal, que es el que estaremos empleando dentro de los tutoriales siguientes. Pues bien, partiendo de lo que es lenguaje SFC o Sequential Function Charge. Este es un método de modelado y descripción de un sistema de automatismos secuenciales, diseñado para programar lo que son PLCs. ¿Qué es un automatismo secuencial? En este se quiere decir que el estado que adquiere el sistema ante un cambio de entrada depende de un estado anterior, que es lo que pasa dentro de este lenguaje. También existen lo que son automatismos combinatorios. En este, el estado del sistema depende solo de la combinación de los estados de las entradas en el instante del análisis. Pero como ya mencioné, el automatismo del SFC es secuencial. Está basado en lo que son redes Petri y ofrece una metodología de programación estructurada top-down, es decir, va desde arriba hacia abajo. Algo que es importante mencionar también es que está basado en lenguaje de programación normalizado por la norma IEC 61131-3 como Sequential Function Chart o SFC. Este lenguaje consta de elementos básicos, lo que son etapas, acciones y transición. Bien, está estructurado de la siguiente manera. Una secuencia en SFC se compone de una serie de etapas, representadas por lo que son cajas rectangulares conectadas entre sí por líneas verticales. Cada etapa representa un estado particular del sistema. Cada línea vertical representa a su vez una transacción, y una transacción está asociada a una condición de true o false, la cual da paso a la desactivación de la etapa precedente y la activación de la etapa posterior. Todo con el fin de lograr un programa que va de arriba hacia abajo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los elementos que soporta el estándar SFC son etapas, transiciones, acciones, divergencias y divergencias y convergencias simultáneas. Estas dos últimas se caracterizan por ser ciclos de AND o de OR. Bueno, una etapa. Una etapa es un estado del sistema. Una característica de la etapa es que estas pueden activar únicamente dos estados, estar activas o no activas. Las que son no activas pueden ser inactivas siempre o bien ser activables. Existen de dos tipos, las etapas normales que son las del funcionamiento continuo y la etapa inicial. La característica principal de esta es que es aquella que queda activada al comienzo del algoritmo del control y debe suceder siempre para que pueda iniciar el automatismo. Las transiciones. Una transición representa la condición que da paso del control de una o más etapas que le preceden a una o más etapas que la figuren a continuación. Están representadas por una línea horizontal, como habíamos mencionado, que cruza con la unión entre etapas. El resultado de la condición tiene como resultado una expresión booleana, que va a ser true o false, y si es que es true, permite el paso a la siguiente transacción. Las acciones. Una acción se indica con una etiqueta conectada a la etapa. Una característica es que cada acción tiene un único nombre. Existen varios tipos de acciones, entre estas tenemos lo que son expresiones booleanas, pueden ser diagramas de relés o de texto estructurado. Algo adicional es que estas suelen contar con una descripción. Por ejemplo, si no tienen ninguna letra adicional al lado, significa que no están almacenadas. Pueden ser instrucciones con set y reset, de tiempo limitado, con tiempo de retardo, o bien de pulso. Divergencia y convergencia en OR. La forma más sencilla de poder explicar esto es con un ejemplo. Para esto lo vamos a analizar a continuación. Tenemos esta gráfica. Para lo que es la divergencia, nos vamos a basar en la etapa Step 1. Para poder pasar a la etapa Step 2 o bien al Step 3, se necesita que estén activadas la transición 1 o la transición 2 respectivamente. Mientras que para la convergencia, para pasar a la etapa Step 6, debe estar
activa la etapa step 4 y cumplirse la condición de transferencia 5, o bien estar activa la etapa step 5 y cumplirse la condición step 6. Dicho en otras palabras, lo que podemos observar para la divergencia, para poder pasar a la etapa 2, necesitamos que se haya cumplido la etapa 1 y la condición de transferencia 1. Mientras que en convergencia, para pasar a la etapa 6, necesitamos que se haya cumplido la etapa 4 y la transición 5, o bien la etapa 5 y la transición 6. No es necesario que las dos se hayan cumplido. En cuanto a divergencia y convergencia simultánea, o lo que vendría a ser una AND, para estas es necesario que se cumpla una condición y se van a activar las dos siguientes etapas. En el primer caso, para la divergencia, estando etapa la activa step 1, al verificarse la condición de transferencia trans 1, se activarán simultáneamente las etapas step 2 y step 3, mientras que en la convergencia simultánea, si están activas la etapa step 4 y la step 5 simultáneamente y se cumple la condición de transferencia trans 4, se puede pasar únicamente en ese caso a la etapa 6 o step 6 en este caso. Bien, una vez terminado con los elementos de la programación SFC, vamos a hablar algunas reglas de evolución que esta tiene. La primera regla es que la etapa de inicialización se activa al poner en marcha el sistema en forma incondicional. Esto quiere decir que al iniciar el programa se va a activar la etapa inicial, sí o sí, de otra forma no podría ejecutarse la acción de control. Regla número 2. Una transacción está validada si todas las etapas inmediatamente precedentes unidas a dicha transacción están activadas. Esto quiere decir que para poder avanzar en una etapa es necesario que la etapa anterior se haya cumplido. Es decir, no podemos saltar entre etapas a menos que tuviéramos instrucciones como saltos. Y la regla número 3 es que el franqueamiento de una transacción tiene como consecuencia la activación de todas las etapas siguientes inmediatas y la desactivación de todas las etapas inmediatamente precedentes. Esto lo que quiere decir es que si nosotros vamos, por ejemplo, a la etapa 4, todas las etapas anteriores van a estar desactivadas y todas las acciones que estas etapas conllevaban también se van a desactivar, dependiendo de si son acciones con reset o set y reset. Algo importante que cabe mencionar de este tipo de programación también es la posibilidad de secuencias en paralelo y lo que son macroetapas. Hablando un poco acerca de lo que es Rodwell Automation, tenemos el programa RSLogic 5000 para la programación de sus PLCs. El programa RSLogic 5000 es un software de programación para todo tipo de controladores Compact Logic de Allen Bradley. Una de sus principales características es que permite configurar fácilmente dispositivos con sus asistentes gráficos y crea etiquetas automáticamente. El programa lo que busca es la programación de forma simplificada, con múltiples idiomas y características de modularidad. Entre los lenguajes de programación que permite está la programación con diagramas de contactos, diagramas de bloques de funciones, SFC que ya hemos mencionado, texto estructurado, entre otras. Y algo importante de este software es que protege el diseño y la ejecución de su contenido Logix con capacidades de protección de contenido, todo esto basado en lo que son licencias. Como conclusiones, tenemos que el SFC es un lenguaje de programación para PLCs completamente gráfico, que provee una representación diagramática de secuencias de control de un programa. Básicamente SFC es similar a los diagramas de flujo, y en este se puede organizar lo que son subprogramas y subrutinas. SFC es particularmente útil para operaciones de control secuencial, donde un programa fluye de un punto a otro una vez que una condición ha sido satisfecha, sea esta cierta o falsa. Y una de las principales ventajas es que está basado en lo que son diagramas Grace, ya que estos también utilizan etapas, transiciones y acciones que operan de la misma manera que lo que es en el lenguaje SFC. A continuación vamos a proceder dentro del RSLogic 5000 a indicar un ejemplo de cómo utilizar este programa, este lenguaje de programación. Una vez que nos encontramos dentro del entorno RSLogic 5000 y tenemos seleccionado el controlador a utilizar y las entradas y salidas que requerimos, procedemos a hacer clic derecho en Main Program o programa principal, y lo que vamos a hacer es crear una nueva rutina y podemos seleccionar el tipo de lenguaje de programación. Aquí lo que vamos a seleccionar es SFC para poder avanzar con lo que es el video tutorial. Ahora lo que tenemos es un programa en blanco. Para poder proceder, lo que vamos a hacer es crear un par de tags. En esto crearemos un tag para un encendido de una luz,
que va a ser prácticamente un contacto normalmente abierto, uno normalmente cerrado para poder apagarlo, y un tercer booleano que va a ser la luz como tal, la light como está puesto en el ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer es un programa simple que al presionar un botón de arranque encenderá y apagará la salida luz que tenemos en un intervalo de 0,5 segundos. A su vez también va a realizar una segunda acción, que es que después de que haya realizado esta acción de encender y apagar 5 veces, se va a detener el programa. Para esto, nos colocamos en el recuadro del primer estado y hacemos clic en el botón de acción de la barra de tarea para agregar un nuevo comando. El comando por defecto nos deja un output igual a 0, lo cual refiere a que las salidas lógicas estarán en 0 al inicio del programa. La primera transacción, tal y como se encuentra en el programa, requiere que salte del estado inicial simplemente al iniciar sin requerir mayor intervención del usuario. Eso es el step 00 y todo esto. Solo permite el salto. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es crear un nuevo estado y su respectiva transacción, ya que nos crea de esta manera el programa. Como podemos observar, nos pone por defecto el nombre de 001 para los estados, los va aumentando siempre en 1. En la transacción de este lo que vamos a hacer es colocar el tag de normalmente abierto para que el programa inicie cuando este sea detectado. Va a ser básicamente un estado inicial. En el siguiente estado colocaremos el accionamiento de la luz, para que en este caso se pase a encendida colocando un luz igual a 1. Dando clic derecho en el recuadro de estado podemos dar el valor de tiempo antes de que cambie de transacción. Para este caso vamos a dar los 500 milisegundos o 0,5 segundos que habíamos planificado. Lo que va a hacer aquí es que cuando se detecte ese tiempo va a saltar sin necesidad de crear un reloj. Luego lo que vamos a hacer es crear otro estado similar al anterior, pero en este lo que haremos es apagar la luz. De la misma forma vamos a dar el tiempo de 0,5 segundos para el salto. En este paso vamos a requerir lo que es una transacción en paralelo. Lo que hacen ambas transiciones aquí es terminar el programa. Básicamente terminar el programa. En el primer caso lo que vamos a tener que es en la primera transacción, en la 03, vamos a requerir colocar lo que es un contador. Esto para poder saberlo de las 5 veces. Entonces, la primera transición, si las 5 veces se cumplieron, termina el programa. Si no se cumplieron, debe regresar al estado 2. Para poder regresar al estado 2, lo que hacemos es dar clic derecho, insertamos una nueva acción. En esta vamos a seleccionar Rising Edge, que es para que aumente cada vez que se cumple el estado. En esta vamos a crear lo que es una variable de contador. Y le vamos a dar como condición que el contador sea igual al contador más 1. Esto va a suceder cada vez que ingresemos en el estado. Podríamos definir el contador igual a 0 en el paso 0 o en el paso 1. Según como veamos convenientes, no debería ser ninguna diferencia. Ahora lo que vamos a hacer es volver a la transición 003 y crear que si el contador es mayor o igual a 5, lo que esto va a hacer es terminar el programa. Mientras que en la otra transición, si el contador es menor a 5, lo que debe hacer es regresar a la transición 2, al estado 2 hasta que esto se cumpla. Lo que vaya a hacer es ir aumentando de 1 en 1 hasta que se dé por completo. Con la transición 3 lo que podemos hacer es regresar al estado 1 y con esto lo que lograremos es que volviendo a aplastar el botón de inicio se vuelve a iniciar el proceso. A su vez, para poder conseguir esto lo que tenemos que hacer es aumentar en el estado 1 una condición para que el contador vuelva a ser 0 y así poder volver a utilizar el programa. Caso contrario, volvería a saltar siempre y caeríamos en un bucle que nunca volvería a hacer el proceso. Gracias.
Con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.